Boa tarde a todos e a todas. Antes de dar início a essa sessão, eu vou pedir 1 minuto de silêncio em homenagem ao Paulo, que foi um doutorando nosso. Ele morreu no sábado, de infarto fulminante. Era um doutorando muito querido por todos nós. Então, eu acho que ele merece essa homenagem, porque ele contribuiu muito, era um dos alunos mais ativos e a fatalidade da vida, Então, antes de dar início, se a gente puder fazer esse 1 minuto de silêncio em homenagem ao Paulo, eu agradeço. Depois, continuamos. Obrigada. Acho que podemos dar então início. Só um minuto. É com prazer então que eu abro. Tenho o prazer de apresentar aqui o professor Jorge Bastan. Ele já esteve aqui na UFSC foi no dia 22 de agosto de 2016. Ele deu aula inaugural aqui da PEGET. Nós então tivemos o prazer de tê-lo aqui pela primeira vez. E depois desse primeiro contato, nasceu esse convite para ele voltar e acabou dando certo. Então eu também gostaria de agradecer oficialmente à CAPES por estar financiando a vinda do professor Bastan, um edital da Escola de Altos Estudos, que é um edital que a CAPES ainda mantém. Ele é pouco utilizado pela área de letras e linguísticas, Então realmente é um prazer ter o professor Bastan aqui conosco, vindo através desse edital. É também um prazer que o Bastan esteja aqui e que ele também vai, além dessa palestra de hoje, mais direcionado, digamos assim, para os alunos de mestrado e doutorado em tradução. Na quinta-feira ele vai estar proferindo a aula inaugural do Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras. Vai ser aqui no auditório às 15h. O professor Gille, que é professor da pós-graduação em Estudos da Tradução, atualmente é o chefe do departamento. Então estamos iniciando uma parceria com o departamento, sempre houve, mas efetivamente mais concretamente, fazendo essa parceria também com o Departamento de Língua e Literaturas Estrangeiras. Então todos já ficam convidados para a aula de quinta-feira. E eu também queria enfatizar que a vinda do professor Bastan, ela já começou no dia 11 de agosto. O professor foi diretamente à Fortaleza, dar um ciclo de palestras lá na pós-graduação em Estudos da Tradução, com quem nós trabalhamos muito diretamente. Lá está o professor Walter, nosso professor aqui da casa, que é professor visitante nacional lá, onde há um programa de pós-graduação em Estudos da Tradução em nível de mestrado ainda, mas logo espero ter o doutorado lá. Depois o professor Bastan passou por Brasília, pela UNB, e também esteve lá no pós-trad, no programa de pós-graduação em tradução. E agora ele está finalizando esse roteiro brasileiro aqui em Florianópolis. Havia inicialmente na programação uma escala no Pará. Nós temos alguns colegas do Pará aqui presentes,
que são professores lá, por causa desse acordo, esse doutorado interinstitucional. Uma pena, mas por questões de tempo do professor e burocracia da CAPES, etc., não foi possível a ida do professor ao Pará. Que também essa é a nossa política aqui na PJET desde sempre, de compartilhar os convidados estrangeiros com outras universidades parceiras, né? Otimizando os recursos humanos e o dinheiro público, não é mesmo? Essa é um pouco a nossa lógica. Embora seja a última etapa do Bastan aqui no Brasil, essa semana, espero que ele não esteja muito cansado, acho que não, para então falar hoje para a gente sobre a história da tradução na América Hispânica. E eu vou rapidamente apresentar o professor, muito brevemente, porque o currículo do professor Bastan é extenso. Quem quiser conhecer de maneira mais minuciosa pode visitar a página que ele mantém da universidade, do grupo de pesquisa, o STAL, etc., né? Então, o professor Jorge Bastan é doutor em Estudos da Tradução pela Universidade de Paris III e professor titular do Departamento de Linguística e Tradução da Universidade de Montreal e diretor da revista Meta, uma das mais importantes e antigas revistas de tradução do mundo, né? Não é exagerado falar, né? Do mundo. Ministrou, tem 60 anos, né? 63, vejam. Então, uma revista que tem 63 anos já tem uma tradição bastante consolidada, né? Ministrou cursos de doutorado e workshops sobre teoria, revisão e história em várias universidades europeias e latino-americanas e também recentemente em universidades asiáticas, né? O professor Bastan está voltando da China faz pouco tempo. Seus interesses de pesquisa são a pedagogia e a história da tradução. É autor de Traduzir ou Adaptar, de 98, coautor de Iniciação à Tradução, de 2006, Mapeando o Futuro da História da Tradução, de 2006, até está no programa da minha disciplina, e do livro Profissão Tradutor, de 2012. Publicou vários capítulos de livros e artigos em revistas com arbitragem de pares. Dirigiu também várias edições dos periódicos TTR e Meta. Coordena um importante grupo de investigação de história da tradução na América Latina, o STAL. O Bastan também foi presidente da Associação Canadense de Estudos da Tradução no quadriênio 2006-2010 e é presidente da Associação Canadense de Escolas de Tradução e membro da Ordem dos Tradutores, Terminólogos e Intérpretes Agregados do Quebec. Agregados juramentados, desculpa, juramentados do Quebec. Então, passo a palavra ao Bastan, agradecendo pela visita, por estar aqui mais uma vez e conosco. Obrigada. Estamos transmitindo ao vivo, então ele vai se posicionar lá, porque tem transmissão. ¿Sí se escucha? Ahora sí. Muito obrigado, Andrea, por essa apresentação. Muito obrigado a CAPES, a Escola dos Altos Estudos e a todos vocês que estão aqui. Vou falar espanhol porque senão vão sofrer escuchándome em português, em portuñol. La presentación de hoy es un panorama de algunos hitos, digamos, de la historia de la traducción en América Latina. América hispana, por ser más correcto. Es mucho, son más de 500 años, son más de 30 países, es imposible hablar de todo y por supuesto va a ser un sobrevuelo. Bien. Lo que voy a mencionar hoy principalmente viene de los estudios que nosotros con mi equipo de estudiantes y de colegas en Montreal hemos trabajado en el grupo de investigación ISTAL, que como ven está en portugués también la presentación, y hay varios artículos en portugués
de Brasil en el sitio, y de otras investigaciones de colegas historiadores de la traducción. Entonces, los ejemplos saldrán sobre todo de allí. El plan de la charla hablará primero de por qué estudiar la historia de la traducción, y luego me dedicaré a periodizar la historia de América hispana o latina, que no tiene nada que ver, por supuesto, con la periodización europea. Entonces, un primer periodo, el encuentro y la conquista, luego todo el largo periodo colonial, otro periodo muy corto, la emancipación y la preindependencia, y luego República y siglo XX a grandes rasgos. Yo suelo empezar muchas de mis ponencias, palestras, con esta cita de un historiador venezolano que dice: la historia viene a darnos la respuesta de nuestra propia existencia y nos explica el ritmo de nuestra vida presente. Sin conocer los hechos pasados, no podemos valorar nuestro propio momento. Por ello, más que disciplina científica y literaria, la historia es una disciplina moral. Señala el tono de nuestra vida actual. Bien, ¿por qué entonces dedicarse a estudiar la historia de la traducción? En Canadá, sobre todo, se estudia la traducción profesionalmente porque hay mucho trabajo, hay un buen mercado de trabajo. Pero la historia nos abre los ojos, es un acceso a la disciplina como tal. Luego nos proporciona flexibilidad intelectual para que nos adaptemos a otros puntos de vista. Gracias a la historia hablamos de lenguas, hablamos de literaturas, hablamos de poder, de ideología, en relación con la traducción. Y la historia evita cegarse con una sola teoría. Ahí nos damos cuenta que hubo muchas teorías, muchas escuelas, movimientos, debates, etc. La historia es tal vez la única manera para entender cómo se estructura nuestra disciplina, justamente con estos puntos de vista diferentes. Y como lo afirma Levendeulst, y confirmo, la historia contribuye a desarrollar una cultura de traducción. Tenemos realmente que implantar una cultura de traducción. Y finalmente la historia ayuda a encontrar técnicas de resolución de problemas con el modelo, con los ejemplos de los que nos precedieron. Bien, la historia también cumple con muchas funciones. Genética, en el sentido de que genera textos, genera géneros literarios, estilística, con los medios de expresión que provienen de otro horizonte, literaria, hay literaturas que se han formado gracias a la traducción. Los romanos es el mejor ejemplo, no tienen literatura propia, todo es traducción del griego. Interpretativa, porque nos permite estudiar y relacionar los hechos históricos y darle una interpretación. Formadora, porque cuántos grandes escritores se han formado primero en traducción. Identificadora, porque la historia también se refiere a comunidades, a grupos, regiones, países o continentes. Democrática, porque justamente difunde las ideas, da a conocer, hace que las ideas viajen. Hay muchas más funciones que menciona Jean Delisle. Bien, entonces volvemos a esa periodización. Dos periodos cortos, el 1 y el 3, de unos más o menos entre 50 y 100 años, mientras que dos periodos más, mucho más largos. Pero los dos cortos son los de mayor densidad, digamos, de actividad traductora, durante el encuentro y la conquista y durante la preindependencia y la emancipación. Ahí son dos momentos fuertes de la historia en que hubo muchas traducciones, orales en la primera época sobre todo, e escritas. Entonces, primer periodo, 1533, corresponde con la caída de Moctezuma en México y de Atahualpa en Perú.
ahí se considera que se termina la conquista de América Hispana. Empieza la colonización. Y por supuesto empieza con la llegada de Colón. Desde el principio, pues, cuando Colón llegó, sí tenía 2 intérpretes en sus barcos, pero que sabían muchos idiomas, pero ningún idioma indígena de América. Entonces sus intérpretes tuvieron que mandar de vuelta a España. Pero sí hubo una preocupación desde los inicios de adjuntarse los servicios de intérpretes. Y de lo que se tiene memoria, una de las primeras, tal vez la primera escuela de traductores e intérpretes en Hispanoamérica es el Colegio Imperial de Santa Cruz de Tlatelolco en México, como escuela. Pero Colón, igual que los demás conquistadores o exploradores, siempre, después del primer viaje, se llevan siempre autóctonos indígenas a España, los forman en español para que luego puedan regresar y actuar como intérpretes. Eso lo han hecho todo, lo hizo Jacques Cartier en Canadá también, de llevarse a Europa los indígenas para formarlo como intérpretes. Y desde 1529, muy temprano, España se preocupó por el papel de los intérpretes. Y si vemos una recopilación de leyes de India, que son las leyes de los reinos de India, en el título 29, libro 2, vemos 15 disposiciones firmadas por Carlos V o Carlos I de España, como ustedes quieran, Felipe II y III, que decían esas leyes: los intérpretes son asistentes de gobernadores y de la justicia. No pueden pedir ni recibir de los indios joyas, ropa ni alimento. Autoriza a los indios a ser acompañados por un cristiano amigo para confirmar lo que dicen los intérpretes. Había muchas dudas en cuanto al trabajo, a la fidelidad, digamos, ¿no? La actividad de los intérpretes recibe un estatus profesional, con salario, horario, jornada de trabajo, número de intérpretes por audiencia e incluso un juramento. Interpretar clara y abiertamente, sin encubrir ni añadir, sin ser parciales. Esto es un código de ética que al fin y al cabo no difiere tanto de lo que conocemos hoy para los intérpretes. Y eso desde el principio del siglo XVI. Una de esas intérpretes muy famosa, colombiana, tiene su estatua en el puerto de Cartagena, la India Catalina, como ella mucho, y es significativo también que son muchas las mujeres intérpretes. Otra muy famosa es la Malinche, que ayudó a Hernán Cortés a conquistar México. En realidad Cortés entró por el Yucatán, donde se hablaba maya, y ahí sí encontró a un intérprete español, Jerónimo de Aguilar, que lo ayudaba. Pero cuando llegó a Ciudad de México, se encontró con aztecas, no con mayas, y con la lengua náhuatl. Y casualmente una hija de una princesa indígena cautiva hablaba tanto náhuatl como maya y español, y algo de español. Y por supuesto terminó siendo la compañera de Cortés y la madre de su hijo. Es considerada en México en una manera muy dual, si se quiere, es un poco amor y odio. Amor por ser el símbolo del mestizaje de la mujer india, pero también odio porque algunos dicen que traicionó a su pueblo dándole información a Cortés, cosa que se pone mucho en tela de juicio. Principio del siglo XVII también aparece el primer diccionario de la lengua española de Covarrubias, donde se define en dos apartados la profesión. A los intérpretes se les llamaba muchas veces lenguas o lenguaraces o farautes. Y en lengua es el intérprete que declara una lengua con otra, interviniendo entre dos diferentes lenguajes. O el que vuelve las palabras y conceptos de una lengua en otra,
en el cual se requiere fidelidad, prudencia y sagacidad, y tiene igual noticia de ambas lenguas, y lo que en ellas se dice por alusiones y términos metafóricos, mirar lo que en esta otra lengua le puede corresponder. Es una bastante buena definición de lo que es un intérprete o un traductor ya a principios del siglo XVII. Más al sur, el ejemplo del imperio incaica, el conquistador Pizarro también utilizó los servicios de intérpretes. El acontecimiento más famoso es la emboscada de no se me olvidó el nombre, donde hubo el encuentro entre Atahualpa, el Inca, Catamarca, entre el emperador Atahualpa, el conquistador Pizarro y su intérprete Felipillo, donde terminaron poniendo preso al Inca y Pizarro a volverse el colonizador de Perú. Muchos cuentos también acerca de la intervención del intérprete Felipillo, que hubiera malinterpretado algunas palabras del conquistador español, por lo que hizo que Atahualpa rechazara ponerse a la orden del Dios español y del rey de España. Algunos historiadores también cuentan que Felipillo pertenecía a una tribu adversaria de la tribu del Inca. Muchos cuentos difíciles de dilucidar ahora. Entre los intérpretes están también, o traductores, están también los misioneros que redactaron crónicas muy famosas en Perú. Son las de Huamán Pomá y del Inca Garcilaso, que son en realidad autotraducciones que Roberto Viere llama generadora de la literatura hispanoamericana. Según él, es una tesis de la Universidad Complutense, cuyo enlace está en ISTAL. Pretende que la traducción de Inca Garcilaso y de Huamán Pomá, las autotraducciones, son el fermento, el generador de la literatura hispanoamericana. Bien, ese caso es bien interesante porque es el poema más largo de la lengua española. No lo sabían, me lo imagino, pero es que le puedo garantizar que en España nadie tampoco lo sabe. Lo he preguntado 1000 veces, no saben cuál es el poema más largo. Son 100.000 versos. Es en realidad una crónica de Juan de Castellano, un misionero español que llegó por las islas de Margarita, Cubagua, entró a Venezuela y llegó a Colombia, donde se quedó en el norte de Colombia, en Tuma. ¿Qué pasa con este libro? ¿Por qué los españoles no lo conocen? Por una sencilla razón: que los estudiosos, los literatos españoles, a este libro le dijeron que había pecado mortalmente porque hablaba con americanismos, utilizaba palabras como huracán, como canoa. Crimen para los españoles. Peor crimen de ese libro, de esta crónica: mencionaba a los indios por su nombre, porque en España el indio es un genérico, no son personas. Este señor nombra con sus nombres, no hay apellido muchas veces, pero en el poema se puede ver los nombres de los indios, y además menciona a varios intérpretes. Dice Andrés, que fue intérprete con el conquistador tal. Bien, eso para la historia. Los que se interesan por este libro, William Ospina, un escritor muy conocido de Colombia, ha hecho un libro magnífico que describe todo este poema de la lengua española y se llama Las auroras de sangre. Excelente libro. Bueno, un momento relativamente corto en la historia, esa conquista, ¿no? Con prácticamente nada escrito, aunque existían muchos escritos indígenas, en lengua indígena, que lamentablemente fueron quemados o destruidos o se perdieron. Bien, la época colonial sí fue mucho más larga.
y de allí data lo que se considera la primera traducción impresa en América. Tengo una colega que dice que un día me va a contradecir y va a encontrar otra en México anterior a esta. Esta la descubrió Julio César Santoyo en España. Es una carta escrita por un corsario inglés que, como ven, se llama en español Ricardo Hawkins, pero es Richard Hawkins, que escribió a su padre cuando ya fue apresado por los españoles. Y se hizo aparentemente 2 copias de esta carta, pero es la primera, dice Santoyo, la primera traducción impresa en América, principio del siglo XVI. Muchos otros escritos los debemos a los misioneros. Los misioneros tuvieron el mismo problema que los conquistadores, ya que no hablaban las lenguas indígenas. Igualmente recurrieron a intérpretes, pero ellos mismos se pusieron a estudiar esas lenguas y a traducir. Las traducciones más comunes, más frecuentes, catecismos, libros de oración, libros de confesión, a veces doctrinas. Y generalmente estas traducciones, estas obras lingüísticas, si se quiere, traducidas del español a la lengua indígena, venían acompañadas muchas veces de glosarios, de gramática, de ensayos sobre fonética. Bien, este es un ejemplo de un catecismo venezolano de un franciscano, Antonio Caulín. Pero además de la lengua, esos misioneros se encontraron con muchos obstáculos para poder evangelizar, para predicar. Porque 3 conceptos principales oponen indios e españoles. Primero, la percepción de la persona. No tienen la misma visión de lo que es una persona humana. La percepción de la divinidad. Los indios tenían varios dioses. La percepción de la transgresión, de lo que es un pecado. Lo que es pecado para un español, como por ejemplo vivir en la selva, eso es, vivir solamente en la naturaleza, no está bien. Pues para los indios ese es su medio y su entorno. 3 soluciones se encontraron para traducir estos conceptos muchas veces, o sea, son muchos más, el concepto de Dios, como traducir la Virgen, el concepto de la Virgen María. Para un indígena de Perú o de México, pues no tiene mucho sentido, ¿no? 3 soluciones. O bien conservaban el español en la lengua indígena, y ahí fueron transformando esas lenguas, introduciendo palabras en español. O traducir en latín. Entonces, casi que peor, poniendo palabras en latín en los textos indígenas. O arriesgarse a traducir en lengua indígena, muchas veces con paráfrasis, pero a veces inventaban también neologismos. Eso ha hecho que se ha transformado mucho esa lengua. Una estudiosa de ese tipo de fenómeno es una colega de Perú, Lidia Fossa, que sí ha estudiado esa lexicografía bilingüe, ella en Perú, entre el quechua y el aymara y el español. Pero muestra cómo finalmente esas intervenciones de los misioneros han desvalorizado las lenguas indígenas, si bien hemos recuperado algo gracias a estos catecismos y estas obras, ¿no? Otro ejemplo, y ven aquí que es un catecismo igualmente de Venezuela, pero dice arte y vocabulario de la lengua de los indios chaymas, cumanagotos, cores, parias y otros diversos de la provincia de Cumaná, que es una ciudad del este de Venezuela, con un tratado de la doctrina cristiana, catecismo de los misterios de nuestra fe, traducida de castellano a... Bien. Les puedo decir que yo he tenido la suerte de conseguir 23 catecismos venezolanos, uno solo traducido de la lengua indígena al español, pero todos a las lenguas indígenas. Y los he visto, por supuesto que yo no hablo de estos idiomas, pero el paratexto de estos catecismos
es de una riqueza increíble. En primer lugar, demuestra la poca consideración que se tenía de esas lenguas, que no tenían gramática, que se articulaban mal, que no estaban organizadas ni estructuradas. Esa es una visión, digamos, que se tenía de esas lenguas, pero también revela el proceso de traducción y de revisión de las traducciones. Porque antes de poder utilizar, pongamos un sacerdote español en Venezuela o en otra parte, traduce el catecismo a la lengua indígena, pero para poder utilizarlo tiene que tener el imprimatur de España. Entonces había ahí una revisión. El traductor podía pedir a otro colega que sabía esas lenguas que confirmara lo bueno o lo malo de la traducción. Podía hacer modificaciones y todo esto yendo de Venezuela para España y de regreso. Podía tardar, por supuesto, meses. Pero cuando uno ve cómo funcionaba, es realmente un proceso muy parecido al de hoy, de lo que es traducir, revisar o post-traducir y luego ir a la imprenta. En cuanto a la posición de estos misioneros, dice esta cita: así como el misionero por convicción, definición y ejecución de su misión extirpó cuanto de religión o religioso hubo en estas partes, pasado un tiempo se preocupó por recoger lo poco que quedaba en ese aspecto de las culturas indígenas, aunque fuese para tranquilizar su conciencia, particularmente cuando entendió más a estas culturas y cuando por su práctica misional descubrió formas menos agresivas de evangelización, de esa imposición de la lengua española, de destrucción de las creencias, de los hábitos, etc. Y de los libros. Bien, traducción religiosa, traducción oral, pero también traducción administrativa, porque la colonia es una empresa muy grande. Y desde el siglo XVI España tenía un organismo, una institución que reunía a los traductores e intérpretes en Europa con las lenguas europeas. Pero extrañadamente yo no he encontrado hasta ahora, digamos, prueba de tal institución en América. Sin embargo, sí, había traductores públicos, si se quiere. Y este es un documento que se encuentra en el Archivo de Indias en Sevilla, y es una solicitud de aumento de salario de don Vicente Salias, que casualmente es el autor del himno nacional venezolano, que era traductor de idiomas extranjeros en 1803. Entonces, en ese texto, y ven también que si quieren estudiar la historia de ese pasado, hay que meterse en la paleografía, porque esto no se entiende. Por más que usted hable español, es bien difícil. Pero ahí habla efectivamente de Vicente Salias, que traducía de muchos idiomas, tenía muchísimo trabajo y se quejaba de su sueldo porque su colega en la isla de Margarita tenía menos idiomas, menos trabajo y ganaba más. Bueno, es una prueba de que algo existía institucionalmente en esta profesión a principios del siglo XIX. Bien. Pasemos entonces al tercer periodo, el de mucha actividad traductora, escrita esta vez. 1750 es más o menos la fecha de las primeras revueltas o de indígenas, como los catarí, los comuneros, catarí en Bolivia, comuneros en Colombia, o de los esclavos. Las primeras revueltas contra la colonización empezaron más o menos ahí, en la mitad del siglo XVIII.
y las independencias terminaron un poco antes de 1850, pero todavía había guerras de independencia. Entonces, digamos que un siglo allí. Voy a referirme a, sobre todo, 3 personajes muy importantes en esta época. El primero es Francisco de Miranda, nacido en Venezuela, muerto en Cádiz, España, preso, revolucionario profesional. Hizo la revolución en los Estados Unidos, la hizo en Francia con la Revolución Francesa. Es el único hispanoamericano que tiene su nombre en el Arco de Triunfo, y intentó hacer la revolución en Venezuela, pero terminó siendo el primer presidente de Venezuela. Miranda salió de Venezuela muy joven, recorrió Europa. Es todo un personaje que realmente conoció todas las cortes europeas y la iluminación en la época, pero se radicó en Londres, logrando incluso que el gobierno inglés le diera una pensión y de todo, y nunca ha dejado de escribir, de negociar, de promover la emancipación de toda América. Desde el mismo momento en que embarca hacia España, muy joven, cerca de los 20 años, empezó a escribir un diario que existe, que está en Venezuela, de unos 30 tomos, que es una mina de oro, ¿no? Se llama La Colombella. Pero Miranda se dedicó déjenme ver. No, ok. Miranda tradujo lo que se llamó la primera Declaración de Independencia de América, que es la carta de Viscardo y Guzmán, un jesuita peruano exiliado en Italia. Escribe su carta para los ingleses en francés. ¿Ven? Jesuita peruano en Italia, escribe para los ingleses para pedir ayuda, para ayudar a las revueltas de América. Una carta de unas 30 páginas, lo hablaremos más el jueves, o sea en quinta, porque hay mucho paratexto allí. Pero una carta que traduce Francisco de Miranda al español, la publica en Inglaterra, luego la manda a traducir al inglés, la reseña en una revista escocesa, y toda su vida fue dedicada a escribir, traducir. No he visto sino esa traducción, pero estoy convencido que ha traducido muchísimo más. Hay que leer los 30 tomos de su diario para cerciorarse. Bien, es un personaje fundamental que creó la bandera de Venezuela actual. Otro personaje es José Martí, cubano. También pasó la mayor parte de su vida en el exilio, gran intelectual, con un proyecto de emancipación social del americano, no dependiente de las ideas europeas o norteamericanas. Viajó por México, Venezuela, Estados Unidos, pero también él dirigió periódicos, colecciones de libros infantiles, revistas, donde traducía muchísimo. Y traducía, como lo vamos a ver, con una teoría, un asomo de teoría un poco especial, que es la teoría marciana, ¿no? Considera que la traducción es un doble movimiento. Primero hay que impensar, es decir, estudiar, analizar, ahondar, adentrarse en el idiolecto del autor para recrearlo. Y el segundo movimiento, transpensar, que es partir de esas ideas del autor y traducir su dialecto en el idiolecto propio del traductor. Ven ya un asomo también de lo que nosotros hemos ido poco a poco confirmando, observando esas traducciones en América Hispana, que el traductor hispanoamericano suele apropiarse los textos, los adapta muy profundamente, incluso se los apropia, a veces sin mencionar el autor original.
La teoría pues de Martí es de la traducción, ve la traducción como una mediación intercultural, no en función, como dije, de la europeización del continente hispanohablante, ni de su norteamericanización, tampoco una simulación, sino una apropiación selectiva. En los periódicos que él dirigía, extraía noticias en inglés o de otra parte y las colocaba en función de su público destinatario. Y él afirmaba: ni con galos ni con celtas tenemos que hacer en nuestra América, sino con criollos y con indios. Esto era la visión que tenía José Martí. Otro gran personaje de la traducción y de la intelectualidad hispanoamericana, siempre privilegio los venezolanos por haber estudiado esto mucho más, nacido en Caracas y falleció en Santiago de Chile, también un enorme personaje, literato, poeta, gramático. La gramática de Andrés Bello se impuso durante décadas en América. Jurista, eres el autor del Código Civil chileno, que fue el primer Código Civil de América y que fue copiado por otros países. Y ese Código Civil, aunque esté escrito, por supuesto, todo en español, es traducción del alemán, del francés, una adaptación del Código español, y hay ideas personales de Andrés Bello. Toda la parte del Código Civil que se refiere a la familia son sus ideas personales. Entonces fue extrayendo de varias lenguas y de varios códigos para crear ese Código Civil nuevo. Él también tenía su teoría. Él traducía mucho la poesía, tanto del inglés, del alemán y que del francés. Y esa práctica de la traducción se caracteriza por su rechazo de la traducción servil. Nada de la letra, como dice Otto Berman, ¿no? Bello quería que la poesía viviera en español en el ambiente tropical latinoamericano. Víctor Hugo vive entre palmeras en las poesías de Andrés Bello. Sus traducciones son una transformación del texto original para expresar experiencias personales. Un ejemplo es un poema de Víctor Hugo que se llama La prière pour tous, la oración por todos, un poema de naturaleza religiosa, una oración, en la cual Andrés Bello en español introduce referencias al exilio que él vive en Inglaterra en ese momento, a la libertad de su pueblo. O sea, de un poema religioso se vuelve un poema casi que revolucionario. Esto es el trabajo de Andrés Bello en traducir poesía. Se dice una refundición del original, o él hace propios ajenos pensamientos y traslada a escenarios americanos episodios que se realizaron en campos completamente exóticos. Borges también hacía lo mismo, adaptaba las novelas al Río de la Plata. Un cuarto personaje se me olvidó, Antonio Nariño y Álvarez, tal vez el único personaje que en la historia de América Hispana al que se refiere como el traductor. Nariño es el traductor. Él se formó solito, un personaje un poco enfermo, nunca estuvo escolarizado, pero estudió en su biblioteca, que tenía muy rica, era un editor, y un buen día pues se consiguió con la primera declaración de los derechos humanos franceses de 1789, de la fecha de la Revolución, y dijo, qué bueno, vamos a traducirla, son 2 o 3 paginitas, ¿no? Tradujo esto, la imprimió y la repartió. Muy mal negocio, porque enseguida los españoles se enteraron y por supuesto que no soportaban esa publicidad de la Revolución Francesa en América. Recogieron todos los ejemplares, dudo que queden por ahí, pero sí hay una versión. Y fue preso Antonio Nariño.
fue enviado a España, luego regresó, fue presidente de la provincia de Cundinamarca, bueno, fundó el primer periódico político también de Colombia, que se llama La Bagatela, un 14 de julio, además, día de la fiesta de la independencia de Francia. Pues este es el personaje. Y para echarle una anécdota solamente, cuando mis estudiantes montaron el sitio web de Istal, queríamos fotos. Ustedes vieron que hay varias fotos, ¿no?, de traductores, y no teníamos de Nariño. Entonces fuimos a Google Imagen a buscar Nariño, y bueno, mi estudiante Ángela agarró la foto de Nariño, la colocó en el sitio web. Bien, todavía no estaba en línea. Llega un amigo, un colega español a Montreal y digo, mira lo que estamos montando, un sitio web, mira qué bonita la página. Y digo, mira, son todos traductores e intérpretes. Me dice, ¿y qué hace ahí Fernando VII? Digo, ¿qué? ¿Fernando VII? Pues eso para advertirles que Google Images se puede equivocar. Puso a Fernando VII, el rey contra quien hicimos la independencia, en vez de Antonio Nariño. Hemos rectificado, pero eso son cosas que pasan. Bueno, de esa época de la independencia hay varios documentos fundamentales y fundacionales, como digo, porque difundieron estas ideas emancipadoras. Está la carta a los españoles americanos que mencioné de Vizcardo y Guzmán. Están las dos declaraciones de los derechos humanos, porque en Francia hubo la primera en 1789, durante la Revolución, y luego una otra declaración en 1893, en la época del terror, lo que se llama la terror de la Revolución Francesa, mucho más fuerte que la primera. Pero vamos a ver que se tradujeron las dos en América. Y luego filósofos, muchos de los filósofos franceses, pero ahí se tiene poca huella, digamos, de las traducciones escritas en español. Hay testimonios, pero no hay así muchas pruebas. Pero sí interesante es la filosofía de Thomas Paine y de McCulloch. Esa es la carta de la que hablaba antes, de Vizcardo y Guzmán. Esa es la versión francesa original que publica en Londres Miranda. Pero para que vean lo que es conocer la historia y conocer, contextualizar los acontecimientos y no solo limitarse al papel, ven que hay un pie de imprenta que dice a Filadelfia, cuando se sabe a ciencia cierta que fue publicado en Londres. ¿Por qué? Miranda puso Filadelfia ahí porque él recibía financiamiento del gobierno inglés, primero. Segundo, en este momento de 1800, ¿dónde está la fecha? 9, Inglaterra estaba negociando la paz con España. Y Miranda dice, si yo publico esto como publicado en Londres, esto va a ser un incidente diplomático. Entonces lo escondió en Filadelfia. Pero en la versión española que él publica luego, en 1811, sí tiene el pie de imprenta Londres. Bueno, eso es para texto, ¿no? Ahí está un poco la cronología de esta carta, escrita en 1791 en Italia, porque, como saben, los jesuitas fueron expulsados en 1767. Muere Vizcardo y Guzmán en Londres. Nunca conoció a Miranda, pero Miranda obtuvo la carta por un ministro americano, y como la carta correspondía al ideal de Francisco de Miranda, la publicó en francés, luego en español y luego en inglés. Esta es la versión española. Hablaremos más el jueves de todo el paratexto que tiene esta carta. Documento fundamental, ¿no? Ahí está la Declaración de los Derechos Humanos. Este segundo personaje tradujo la segunda Declaración de los Derechos Humanos
de 1793. Juan Bautista Picornell es un español que casualmente en España organiza una revuelta contra el rey para imponer las ideas de la Revolución Francesa, un poco después de la Revolución. Fue en 1794, si no me equivoco, con 3 personas más. Los 3 hacen una conjura contra el régimen español. Casualmente esas 3 personas, todos son intelectuales, conocedores de idiomas, y algunos habían traducido. Casualmente. ¿Será que los traductores somos revolucionarios? No lo sé. Pero él traduce entonces la Declaración de los Derechos Humanos, y eso lo sabemos porque se encontró un libro que se le incautó a un revolucionario venezolano, porque Picornell, cuando se descubrió la conjura en España, lo mandaron para, textualmente, los puertos malsanos de América, y cayó preso en La Guaira, cerca de Caracas. Pero ahí se encontró con otros venezolanos, Manuel Gual y José María España, ese era su apellido, que querían hacer lo mismo en Venezuela. Se unieron, y a Gual, cuando los españoles lo apresaron, consiguieron ese libro que tenía la Declaración de los Derechos, tenía varias máximas republicanas, un discurso a los habitantes libres de la América Española, 2 canciones, la carmañola americana y la canción americana. Entonces de allí viene esa versión española, que cuando uno la compara, la de Nariño parece haber sido hecha bastante rápidamente. Algunos dicen que por afán de lucro, que la quería vender y promocionar, mientras que la de Picornell es mucho más dedicada, mucho más rigurosa. Pero hablemos de de Thomas Paine. Hablaremos de la canción después. Thomas Paine, filósofo angloamericano, que escribe mucho al principio después de la independencia de los Estados Unidos. Y se consigue un libro en español, La independencia de la costa firme, justificada por Thomas Paine, traducido por don Manuel García de Sena, un venezolano radicado en Filadelfia. Pero cuando yo conseguí este libro en español, yo dije, magnífico, vamos a buscar el original. No hay original. Manuel García de Sena, también con esas ideas de emancipación, se leyó a Paine, pero fue seleccionando en varios libros de Paine capítulos, extractos, y los reunió en un solo libro. Otra vez, pensando en lo que era su público, es decir, la América hispana. Y para que vea también lo del paratexto, bien importante, un epitexto, es decir, lo que está fuera del texto, una carta que escribe el traductor a su hermano en Caracas y le dice: a pesar de no conocer bien el inglés y mucho menos mi idioma materno, el español, he decidido traducirlo. Entonces, claro, uno dice, pero es que no importa que hable bien inglés o que hable mal español, que redacte mal en español. Lo importante es la función del texto y las ideas que logró transmitir. Ese libro se volvió un libro de moda en toda América, circuló en todos los países. Y claro, infundió esas ideas de la organización republicana de los Estados Unidos y de la emancipación. Bueno, hay mucho paratexto. También tradujo otro libro de John McCulloch, y también incluyó ideas personales que no tenían nada que ver con el texto original. Pero lo volvemos a hablar el jueves. Por ejemplo, paratexto. Él traduce dentro de ese libro, añade la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Declaración de Independencia, documento clave, histórico, oficial, que no se puede tocar. Pues él agrega una nota al pie de página que dice: a todo esto, las atrocidades del rey de Inglaterra, se puede añadir, en favor de los americanos del sur y con relación a los últimos gobiernos de España en Europa,
Ellos nos quieren gobernar sin más derecho que el que tenemos nosotros para gobernarlos a ellos. O sea, traten de ver una declaración de independencia como una nota de pie de página así. Son traductores comprometidos, que más que respetar, si se quiere, el texto, su idea es utilizar la traducción como un arma. Muy bonito ver todos esos textos importantes, fundacionales, pero es que hay muchas otras cosas, que es lo que llamamos la literatura gris. Las canciones, la carmañola de la Revolución Francesa, la prensa, y ahí también tuvimos un proyecto de investigación sobre los 6 periódicos de la época de independencia de Venezuela. Las tertulias son esas reuniones que hacían la élite en ese momento, los intelectuales, en casas privadas, donde discutían textos, donde bailaban la carmañola francesa. La carmañola, en español, pues resulta que tiene 12 estrofas más que el original. ¿Se imaginan el cambio? Todas las referencias culturales de esta canción borradas. O sea, ya no se habla de Marie Antoinette, ni de Louis, de Breton, du Temps, nada de eso. Se habla del rey Carlos, se habla de gobernadores, corregidores, alcaldes, de la audiencia. Bueno, eso es una adaptación normal, pero es que va mucho más allá. Agrega nuevos conceptos. Por ejemplo, agrega el concepto de Dios, que no estaba presente en la carmañola francesa. Dios no le paraba en Francia. Habla de patria, un concepto que en Francia tampoco existía como tal. O conceptos que adquieren un nuevo significado en América, una vez escrito en español. Tomen el ejemplo del concepto de libertad. La libertad en Francia, égalité, fraternité, es un concepto filosófico. En América, libertad, uno muere por la libertad. Es muy diferente porque se conoce ya el Quijote de Cervantes y todo esto. Entonces, esos conceptos, una vez vertidos en un nuevo contexto, cambian de sentido por completo. Y el tono de la canción. La canción francesa es una canción muy alegre, que celebra la revolución. Y ahí van a ver la última estrofa en español y la última estrofa en francés. En francés dice: sí, nos acordaremos siempre de los sin camisa de París, a su salud tomemos y que vivan esos pillos. Eso es Francia, revolución. En español: por tan grande empresa, constantes todos juramos que vencer o morir es lo que queremos. O sea, nada que ver. Ahora, esa canción inspiró otra canción emancipadora de la época pre-independencia de Venezuela y en América, la canción americana. Se bailaba en las tertulias, es decir que todo el mundo estaba imbuido de esa corriente emancipadora a través a veces de una literatura gris. La prensa independentista fueron 6 los periódicos venezolanos entre 1808 y 1822, que fue el periodo de la prensa independentista. 6 periódicos, uno con vida muy corta, muy pocos ejemplares, otro, el primero, que es el más largo, que fue estudiado por Aura Navarro, y la tesis la tesis de doctorado va a salir publicada en la colección Vertere de la revista Hermeneus de Valladolid, en España. Debería salir este año. El Correo del Orinoco también es un periódico que ha durado bastante, bueno, 4 años, pero mucho más que los demás. Periódicos que estaban basados en muchas noticias extranjeras. Lo que hay que ver también es que, este es el Correo del Orinoco, que tuvo incluso donde hay traducciones, porque estaban basados en noticias extranjeras, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, a veces Alemania, de Brasil. A veces hay varios artículos que se ve que vienen de Brasil y traducidos al español.
el parte de la batalla de Carabobo, que fue en 1821, que fue cuando votaron por fin los españoles de Venezuela, aparece en 3 lenguas, en un número especial extraordinario del Correo del Orinoco. Había traductores, anónimos. O sea, es difícil trabajar ese tipo de corpus, pero es de una riqueza enorme. Un periódico muy extraño, porque la imprenta llega a Venezuela en 1808, cuando publican por primera vez la Gaceta de Caracas, todavía bajo el régimen español. Pero se encontró con otro periódico en 1789, el primer número, ¿ves? Número 1, Courrier de la Trinité Español. Periódico en 2 lenguas, francés y español. El editor es un irlandés, nada que ver. ¿Qué pasa? Que esto fue publicado, eso también está en el Archivo de Indias en Sevilla. Resulta que fue publicado en la isla de Trinidad, frente a Venezuela. Y resulta que en 1789 Trinidad pertenecía a la provincia de Venezuela. Por lo tanto, es el primer periódico venezolano, no la Gaceta de Caracas, es este. Y es el primero bilingüe y la primera traducción impresa en Venezuela, por lo menos. Entonces fue todo un descubrimiento esto. Bien, vamos a ir acercándonos al final. Ya en los tiempos modernos es muy difícil dar un esbozo, un panorama, porque son muchísimos los autores, los traductores muy renombrados. Nada más Colombia se puede citar a Miguel Antonio Caro, Rafael Pombo, Candelario Obeso y Soledad Acosta de Samper, muy pocas mujeres en la época, interesante subrayarlo. Hay algunos artículos que se han publicado en Colombia sobre estos traductores. Hay una memoria, una tesis de maestría de Paula Montoya de la Universidad de Ottawa en la época sobre Pombo, ¿no? Venezuela, solamente voy a mencionar 2: Juan Antonio Pérez Bonalde, que traducía sobre todo del alemán, Heine, y Lisandro Alvarado, que se dio a la tarea de traducir todos los viajes de Humboldt en Venezuela. Son 9 libros. Cuba, José María Heredia, Aurelia Castillo, Mercedes Matamoros, son muchos los ejemplos de grandes autores y grandes traductores a la vez. México, mencionemos a Alfonso Reyes, Argentina, Bartolomé Mitre, pero hay muchos otros, y ven que hasta presidente de la República son traductores. En Chile lo mismo. Argentina, Julio Cortázar, Victoria Ocampo, José Bianco, hablaremos de Borges después, Octavio Paz en México, Pablo Neruda en Chile. O sea, son realmente grandes figuras de la literatura y de la cultura hispanoamericana, y son traductores. Antes de pasar a la teoría de Borges, deben saber que existe un diccionario histórico de la traducción en Hispanoamérica, publicado en España por Francisco Lafarga y P.G. Naute, donde están la mayoría de los países hispanoamericanos representados, no todos. Cada entrada empieza con una visión global del país, y luego dependiendo del país, 15, 20 traductores. También en una descripción de algunas instituciones, como una editorial, una casa editorial, o un periódico, o una universidad, algo así. Pero eso desde principios, o sea que es un diccionario histórico de la traducción en Hispanoamérica. Habría que hacer lo mismo para Brasil. Así que muchas tesis podrían dedicarse a esto. Dicho esto, veamos el último, gran literato y traductor hispanoamericano, Jorge Luis Borges. Borges, en primer lugar, se niega a otorgar primacía alguna al original. Lo relega a ser un elemento más
en la ronda de las posibilidades a lo largo del tiempo y el espacio. Es un deconstruccionista, mucho antes de Derrida y compañía. Y él dice, el original es infiel a mi traducción. ¿Qué importa? Así está hecha la literatura. Se escribe, uno nunca escribe nada nuevo. Siempre hay inspiración de lo que se ha leído, de lo que se ha estudiado y se regurgita, como dicen algunos en Brasil. Borges, traductor, practica una teoría de la infidelidad, creadora. No le importaba a Borges cambiar el sexo del protagonista de una novela. Si el original era hombre, pues ¿por qué no un protagonista femenino en su traducción? Traducir para Borges es un modo de leer, y leer es interpretar, reconstruir un texto, es decir, una operación semejante a la que realiza la crítica literaria. Las mejores traducciones, dice Borges, no son las que restituyen el significado o las palabras del original, sino las que están mejor escritas. Es una operación literaria, las más agradables de leer. La traducción es un género literario como la novela, la poesía y el ensayo. Bueno, Borges es Borges. No todo el mundo comparte sus ideas, pero ha marcado... Hay dos libros muy importantes sobre Borges traductor. Hay uno de Sergio Weisman, que existe en español, en versión inglesa y en versión española, que es un argentino que vive en Estados Unidos, en Washington. Y hay un libro de Efraín Cristal, en inglés, que también explica cómo Borges se hizo escritor a través de la traducción. Los dos muy importantes, si no artículos sobre Borges hay miles. Bien, llego a la conclusión. Observando ese panorama, pues se ve mucha labor eclesiástica en cuanto a los idiomas, a la traducción, con aspectos negativos y aspectos positivos para el patrimonio lingüístico y cultural durante más de 2 años. O sea que es fundamental en la historia de América. Me imagino que de Brasil igual, y hay artículos sobre todo los jesuitas, sobre Anchieta en Brasil y las traducciones. Se ve también, sobre todo en la tercera época, una labor traductiva muy comprometida con la ideología, con la emancipación del continente. Se ve que hay una inspiración de los filósofos europeos y americanos para construir América. Pero eso no significa que se pueda afirmar que en América se ha copiado todo, porque es lo que muchas veces se escucha. En América no inventaron nunca nada, lo copiaron. Mentira. Se ha alimentado de las ideas de otras partes, pero casi siempre se le han adaptado o apropiado. Y por eso se vincula la traducción, y se debe, me parece, vincular la traducción a un proyecto grande de creación de identidad propia. Eso se ve en la literatura, se ve en los periódicos, se ve en los proyectos humanistas y emancipadores de Martí, de Bello y de otros. Hay, por supuesto, después del siglo XIX ya una predilección muy clara por la traducción literaria. Y finalmente, pues yo diría que América Latina, y creo que podemos incluir a Brasil, tiene un modo propio y apropiado de traducir. Hagamos historia, es una invitación para hacer que nuestros hijos lucren con una tradición más brillante. Obrigado.